Recibí un mensaje de voz que me dejó completamente anonadada. Se refería al garaje de la casa de mi yerno, mencionando que debía ir de inmediato. Había un asunto espantoso relacionado con mi hija. Conduje a toda velocidad y al llegar, la escena me dejó inmóvil. La madre de mi yerno estaba obstaculizando la entrada. Le rogué que me permitiera pasar, a lo que ella solo suplicó: «Señora, no entre. Es terrible. Por favor, no lo haga», insistí con súplicas. La aparté con tal fuerza que cayó. Luego me apresuré, tiré de la puerta y al abrirla me topé con algo horrendo. Me alegra que estén aquí. Si están viendo este video, demuéstrenlo con un me gusta, suscríbanse y déjenme saber en los comentarios desde dónde están siguiendo esta historia de desquite. Me interesa saber hasta dónde ha llegado. Aquella noche caía un aguacero. Estaba en mi antiguo sillón, concentrada en el tejido de un pañuelo de punto para mi nieto Emiliano. Estaba a punto de terminarlo y de apagar la luz para acostarme cuando el teléfono sonó. La pantalla se iluminó mostrando el nombre de Doña Alma. Ella es la vecina de Valeria, una mujer de buen corazón que frecuentemente me asiste en la creación de mis lienzos en el club de pintura. Ya era tarde, casi las 11, y pensé que debía haber marcado mal. Dejé el móvil con la intención de devolver la llamada al día siguiente, pero antes de un minuto volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de voz. Algo me hizo sentir un sobresalto. Al reproducir el audio, la voz de Doña Alma se escuchó temblorosa, entrecortada, con el sonido del viento y la lluvia como fondo. «Doña Isabel, el garaje de la casa de su yerno. Ahora mismo, por lo que le han hecho a su hija». Sus palabras se interrumpieron con un sollozo, seguido de un llanto sofocado. No pude captar el resto con claridad, pero cada fragmento resonó en mí como un dolor punzante. La madeja de lana se me escapó de las manos, rodando bajo la mesa. No tuve tiempo para pensar ni para cambiarme el pijama. Solamente me puse por encima la chaqueta vieja que estaba sobre la silla. Mi corazón golpeaba con tal intensidad que parecía querer salirse. Corrí hacia afuera. El temblor en mis manos hizo que las llaves del coche cayeran al suelo con un estrépito metálico. Me agaché para recogerlas, la mente vacía, enfocada en una sola idea. Valeria, mi única hija, estaba en peligro. Desconocía lo que sucedía, pero la voz angustiada de Doña Alma, sus gemidos, resonaban en mi cabeza como una señal de alarma. Conduje en medio de la lluvia torrencial. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, sin lograr despejar la capa de agua que obstruía mi visión. Apreté el volante con todas mis fuerzas para contener el temblor de mis manos. Mi respiración era superficial y agitada, como si hubiera estado corriendo. Al doblar en la callejuela que daba a la casa de Valeria, pude ver resplandores de linternas en la oscuridad. Un grupo de vecinos se agrupaba bajo el saliente de la casa de enfrente, cuchicheando entre ellos. Me miraron con inquietud, pero nadie se atrevió a hablar. Doña Alma estaba apoyada contra el poste de la entrada, su rostro lívido, respirando con dificultad y agarrándose el pecho. Parecía acababa de despertar de una terrible pesadilla. Estacioné, salí del vehículo, mis piernas flaqueaban y casi me caigo. La lluvia me azotaba la cara con frialdad, pero lo único que sentía era el miedo oprimiéndome el pecho. Frente a la puerta metálica del garaje, doña Mercedes, la madre de mi yerno, me bloqueaba el paso. Mantenía los brazos extendidos como un escudo. Su cuerpo temblaba, sus ojos inyectados en sangre, pero su mirada era firme. No comprendía su presencia allí ni su intento de detenerme. En ese instante, escuché un lamento, el llanto desgarrador de un niño. Era Emiliano, mi nieto. Un vecino lo sujetaba, pero el niño se debatía. Señalaba hacia el garaje y al verme exclamó: «Abuela, mamá está muerta». El grito de Emiliano fue un impacto directo a mi alma. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Grité el nombre de Valeria. Mi voz se quebró y se diluyó en la lluvia. Corrí hacia la puerta, pero doña Mercedes se interpuso. «No, Isabel, no entres». «Es espantoso», dijo temblando, sujetando mi brazo con fuerza. Sus uñas se hundieron en mi piel. Me dolió, pero no me importó. Mi única preocupación era ver a mi hija, saber lo que había sucedido. La empujé con todas mis fuerzas y le grité: «Por favor, no me detengas». La puerta del garaje rechinó al abrirse. Una mezcla de olores, humedad, tierra y algo más, un hedor metálico y a quemado, me invadió. Me quedé petrificada, mis pies pegados al piso de cemento helado. A la luz tenue que llegaba de la calle, distinguí una figura tendida en el suelo. El pelo largo y oscuro de Valeria ocultaba casi su rostro.
El vestido de flores que le había regalado la semana anterior seguía puesto, pero ahora estaba inmóvil, como una muñeca olvidada. Mi nombre es Isabel Domínguez, tengo 66 años y fui profesora de arte en una escuela secundaria modesta hasta mi retiro. Mi vida, si se contara, sería un relato de días sencillos entre acuarelas y tardes dedicadas a tejer junto a la ventana. Pero el centro de mi universo es Valeria. Ella es mi razón de ser, mi impulso, la razón por la que me levanto cada mañana desde que mi esposo falleció. Él, un ingeniero civil de gran corazón, nos dejó en un trágico derrumbe de andamios. Valeria estaba aún en el instituto. Aquel día me quedé junto a los escombros, abrazándola mientras sentía su cuerpo estremecerse, y me hice la promesa de dedicar mi vida a protegerla. Valeria creció con una sonrisa radiante, bondadosa pero fuerte. Le encantaba pintar, cantar, y cada vez que reía, sentía que iluminaba todo a su alrededor. Recuerdo las noches en la cocina, yo enseñándole a mezclar los tonos para pintar claveles, y ella narrándome historias de sus compañeros de la escuela con su voz clara y melodiosa. Esos fueron los momentos más plenos de mi vida, aunque no fueron fáciles. Trabajé sin descanso, dando clases nocturnas para costearle la universidad y asegurarle un futuro mejor, y ella nunca me decepcionó. Valeria siempre fue mi orgullo, hasta que Mauricio Rivera entró en nuestras vidas. Llegó como un sueño, un joven exitoso, con una sonrisa magnética y una voz suave como el jarabe. Conoció a Valeria en una feria de construcción donde ella trabajaba a tiempo parcial para obtener ingresos extra. Él era contratista, siempre bien vestido, con esa forma de hablar que captaba la atención de todos. La primera vez que vino a casa, me llamó mamá con una familiaridad que me conmovió. Trajo una cesta de frutas exóticas, de esas que yo nunca había visto. Incluso reparó la llave del lavabo sin que se lo pidiera. «Déjeme a mí, mamá, yo me encargo», dijo, mostrando una dentadura perfecta. Lo miré. Vi el brillo en los ojos de Valeria y pensé que quizás mi hija había encontrado la felicidad. El día de su matrimonio, la miré con su vestido blanco, sonriendo con el esplendor del amanecer. Mauricio la tomó de la mano, la miró a los ojos y le juró amor eterno. Los vecinos comentaban la suerte de Valeria, considerándolo un hombre ideal. Yo también lo creí. Pensé que mi hija por fin había hallado la tranquilidad. Se mudaron a las afueras con doña Mercedes, la madre de Mauricio, a una casa amplia. Poco después nació Emiliano, un niño precioso, de mejillas sonrosadas y ojos idénticos a los de su madre. Cada vez que lo tenía en mis brazos, mi corazón se llenaba de ternura. Creí que mi vida estaba completa. Solo anhelaba ver la felicidad de mi hija y mi nieto. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. De forma lenta, sutil, como una pequeña fisura en un muro que no percibí. Unos años después de la boda, noté que la sonrisa de Valeria había perdido su autenticidad. Era forzada, como si intentara esconder algo. En una ocasión, fui a cenar con la familia. La mesa estaba llena de exquisiteces. Incluso había costillas glaseadas, el plato favorito de Valeria desde pequeña. Pero ella solo jugueteaba con la carne sin probarla. La noté más delgada, con ojeras y la piel pálida. Preocupada, le pregunté en voz baja: «Hija, ¿qué te sucede? ¿Estás bien?» Pero Mauricio intervino rápidamente con voz suave pero firme. «No se preocupe, mamá. El trabajo en la nueva empresa ha sido muy demandante últimamente. Por eso no tiene apetito». Tomó una costilla, la puso en el plato de Valeria y me sonrió. Pero esa sonrisa, ahora que lo analizo, me pareció fría, como una máscara bien puesta. Traté de ignorar esa mala sensación. Mauricio siempre se mostraba atento. Me llamaba para preguntar por mí, me traía regalos. Incluso llevaba a Valeria y a Emiliano de vacaciones a la playa en verano. Pero cada vez que veía a Valeria, sentía una barrera invisible entre nosotras. Hablaba menos, reía menos. Y cada vez que intentaba indagar, ella encontraba una excusa para cambiar de tema. «Estoy bien, mamá», decía, pero su voz temblaba y evitaba mi mirada. Me convencía de que tal vez estaba exagerando, que todas las parejas tienen sus problemas, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Un domingo por la tarde fui a su casa a jugar con Emiliano. Valeria estaba en la cocina, recogiendo después del almuerzo. Entré y me ofrecí a ayudarla. Estábamos codo a codo, lavando platos, limpiando la encimera, como en los viejos tiempos. Pero al estirar el brazo para alcanzar un bote de especias en el estante superior, la manga de su suéter se deslizó y reveló un hematoma oscuro y extendido en su muñeca. No era un golpe casual, era grande,
de color negruzco, como si alguien la hubiera sujetado con demasiada fuerza. Sentí un vuelco en el corazón. Le tomé la mano y le pregunté con voz temblorosa: «Valeria, ¿qué es esto?» «¿Qué te pasó?» Ella retiró la mano, se bajó la manga de inmediato y se puso muy pálida. «Ah, me choqué con la esquina de la mesa, mamá», balbuceó, mirando al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «No es nada, no te preocupes», pero su voz, la manera en que esquivó mis ojos, me dio una sensación de ahogo. Otra vez la llamé por teléfono, solo para preguntar por Emiliano. El niño acababa de empezar la guardería y quería saber si le gustaba la nueva escuela. Estábamos charlando animadamente. Valeria me contaba que el niño había dibujado un gato, cuando oí la voz de Mauricio en el fondo. Su tono era gélido, cortante. «¿Con quién hablas?» «¿Tanto tiempo?» Sentí la tensión en la voz de Valeria al instante. «Mamá, tengo que colgar. Mauricio me llama», dijo apresuradamente, y la comunicación se interrumpió. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una opresión en el pecho. Me pregunté si estaba siendo paranoica, si era demasiado sensible, pero el instinto de una madre es infalible. Sabía que mi hija ocultaba algo, y empecé a temer que Mauricio no fuera el hombre ejemplar que todos pensábamos. Esos recuerdos, pequeños y dispersos, se ensamblaron gradualmente hasta formar una imagen aterradora en mi mente. Y entonces la visión de mi hija, inerte en la penumbra del garaje, me atravesó el alma como una puñalada. De pronto, escuché el ruido conocido de un motor fuera. Una camioneta SUV negra y brillante se detuvo justo delante del garaje. Lo reconocí de inmediato. Era el vehículo de Mauricio. Él salió con un paraguas negro en la mano. Su rostro mostraba una leve confusión al ver a la gente reunida. «Dios mío, ¿qué sucede aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si simplemente regresara de una jornada laboral normal. Lo miré. Sus ojos pasaron de largo, pero sentí una frialdad en su mirada que no podía describir. De repente se escuchó un clic seco. El viejo tubo fluorescente en el techo del garaje parpadeó varias veces y se encendió de golpe. La luz, blanca y cruda, iluminó el espacio, revelando todo con claridad. Contuve la respiración, con la mirada clavada en la figura yacente en el suelo. Pero bajo esa luz, la verdad se reveló como un golpe. No era Valeria, era solo un maniquí de plástico, de los que se usan para exhibir ropa en los comercios. Su piel brillante, inanimada, un brazo roto tirado a un lado, la peluca de baja calidad, torcida, con mechones sueltos. Un cable eléctrico viejo y polvoriento le rodeaba el cuello, pero no estaba conectado a nada. Doña Mercedes, que estaba parada en la entrada, dejó escapar un largo suspiro, como si se librara de un gran peso. Se dejó caer en el escalón, con la mano en el pecho, y el color regresó lentamente a su rostro pálido. Doña Alma susurró entre bocanadas de aire: «Gracias a Dios, solo es una muñeca». Su voz temblaba, como si recién saliera de una pesadilla. Los vecinos empezaron a cuchichear. Algunos rieron nerviosamente, tratando de aliviar la tensión. «¡Qué susto!», murmuró uno. «La juventud de hoy siempre con sus juegos», comentó otro. Y poco a poco regresaron a sus casas, dejándome sola, bajo una lluvia que ya estaba cesando. Mauricio entró al garaje con calma, como si nada. Pateó suavemente el maniquí, haciéndolo tambalear, y luego soltó una risotada fuerte, que para mí sonó hueca, fría y forzada. «Ay, por favor, todos me han asustado», dijo con un tono despreocupado, casi divertido. «Es una utilería de Javier. Mi amigo director de teatro me pidió que probara la iluminación en el garaje para una escena. Ya saben, una escena de un crimen o algo así». Se dirigió a doña Mercedes, que seguía sentada en el escalón, y la miró con un leve reproche. «Mamá, te avisé que iba a usar el garaje un rato». «¿Por qué tanto alboroto?», lo observé, analizando su sonrisa perfecta. Pero algo en mí no encajaba. Hablaba con demasiada soltura, demasiado tranquilo, como si todo fuera una broma inofensiva. Pero yo seguía ahí, inmóvil, sin quitarle los ojos al maniquí. Mi corazón latía con fuerza, gritándome que aquello no era una simple coincidencia. Y en el momento en que Mauricio se inclinó para levantar el maniquí, lo vi. Una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en el torso del muñeco. La letra era descuidada pero legible: Valeria R. Sentí un escalofrío, como si el tiempo se detuviera. Miré directamente a Mauricio y supe que él también notó mi mirada. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. Apenas un parpadeo, pero lo suficiente para ver la tensión en sus ojos.
con la rapidez de un rayo, arrancó la nota, la apretó en su puño y se la guardó en el bolsillo con un gesto que rozaba la violencia. No dijo nada, solo me lanzó una mirada furtiva y luego continuó hablando y riendo con doña Mercedes como si nada. Yo seguía allí, sintiendo que una tormenta se gestaba en mi interior. La lluvia había parado, pero el aire se mantenía pesado, húmedo, y el olor a quemado del garaje aún se percibía. Asentí hacia doña Mercedes, forzando una sonrisa para no levantar sospechas. «Me retiro, Mercedes», dije, esforzándome por mantener la voz estable, aunque por dentro estaba hirviendo. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Cada paso era más pesado que el anterior. Al sentarme en el asiento del conductor, mis manos temblaban tanto que tuve que sujetarme al volante para calmarme. Miré la casa de Valeria por el espejo retrovisor. La luz que salía de la ventana era tenue, y me pregunté si mi hija estaba realmente a salvo allí dentro. Unos días después, resolví ir a casa de Valeria con la excusa de llevarle a Emiliano una tanda de galletas recién horneadas. Dediqué la mañana entera a preparar la masa, extenderla y hornear las galletas en forma de estrella que tanto le gustaban al niño. Pero mi verdadero motivo no eran solo las galletas. Deseaba ver a mi hija, asegurarme de que estaba bien, de que la expresión de miedo que vi aquella noche había sido solo fruto de mi imaginación. Al entrar en el familiar callejón, el sol de mediodía brillaba intensamente, pero no lograba disipar la sensación de frío en mi pecho. La casa de Valeria se presentó ante mí con las macetas que ella siempre cuidaba con tanto esmero, pero noté un cambio en la puerta del garaje. La vieja cerradura oxidada que recordaba había desaparecido. En su lugar, había una cerradura electrónica moderna con un teclado numérico que emitía una suave luz azul. Se veía fuera de lugar en la pared desgastada del garaje, como una evidencia de un cambio del que nadie me había informado. Llamé a la puerta y Valeria abrió. Llevaba un suéter holgado, el cabello recogido, pero sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. «Mamá», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le di la caja de galletas a Emiliano. El niño corrió a abrazarme las piernas, expresando su alegría. Al verlo, mi corazón se enterneció, pero al mismo tiempo, la inquietud se intensificó. Sin pensarlo, pregunté, tratando de sonar despreocupada, ¿cambiaron la cerradura del garaje? Valeria se sobresaltó, deteniendo el movimiento de su mano al servir agua. ¿Así? La anterior se atascaba mucho. Mauricio la cambió por practicidad. Respondió nerviosa, manipulando el borde de su suéter y sin mirarme a los ojos. Deseé continuar con mis preguntas, pero su tendencia a evadir el contacto visual me obligó a parar. No quería que se sintiera presionada, no quería que se aislara más. En los días subsiguientes, incrementé la frecuencia de mis llamadas. La contactaba en cualquier momento, mientras preparaba mi café matutino o regaba las plantas en el porche. Mi único objetivo era escuchar su voz, para tener la certeza de que estaba allí, de que se encontraba a salvo. No obstante, cada conversación concluía prematuramente. «Mamá, estoy ocupada cocinando. Te devuelvo la llamada más tarde», me decía en un tono bajo, como si temiera ser escuchada, o en otras ocasiones. «Emiliano está intranquilo. Permíteme calmarlo primero, mamá». Siempre existía una justificación, y esa tensión en su voz era constante. Una vez, mientras le preguntaba sobre el jardín de infancia de Emiliano, alcancé a escuchar de fondo la voz de Mauricio. Con un tono duro y cortante. «¿Con quién hablas tanto, Valeria?» Ella, con prisa, interrumpió. «Mamá, debo colgar. Mauricio me necesita». Y la línea se silenció. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo una pesada carga en el pecho. Él la estaba sometiendo a control. Lo tenía claro, aunque me faltaban pruebas. Solo poseía la percepción de una madre y una acumulación constante de recuerdos dolorosos. El fin de semana, llevé a Emiliano a mi casa con la esperanza de que un día de juegos con su abuela nos brindara algo de felicidad. Nos acomodamos en el sofá a ver un film antiguo en la televisión, una historia de amor sosegada que creí que disfrutaría. Emiliano, con un crayón en mano, coloreaba un dibujo de un elefante mientras tarareaba la música de fondo. Le acaricié el pelo, sonriendo al verlo tan absorto, pero de repente, una secuencia de la película me alarmó. El protagonista sujetaba con rudeza el brazo de la mujer y la reprendía por una nimiedad. Estuve a punto de apagar el televisor, considerando que la escena no era adecuada para un niño, pero Emiliano levantó la vista, señaló la pantalla y comentó con inocencia. «Abuela,
Mi papá hace lo mismo con mi mamá. La agarra del brazo y le dice que se porta mal, que no es buena y que por eso tiene que enseñarle. El crayón se me cayó al suelo y rodó bajo la mesa. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío. Miré a Emiliano, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque mi corazón latía con intensidad. ¿Tu papá lastima a tu mamá, hijo? El niño asintió con una expresión inocente pero seria. Mamá llora, pero papá dice que cuando deja de llorar, se porta bien. Abracé a Emiliano, estrechándolo contra mi pecho, mientras mi mente se llenaba de confusión. Valeria, mi hija, estaba siendo agredida justo en el hogar que yo creía el más seguro del mundo, y yo, su madre, no me había dado cuenta. El dolor y la ira me invadieron, pero me contuve. No quería que Emiliano percibiera el miedo y la furia de su abuela. No podía quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente fui al mercado, pero no a comprar comestibles, como de costumbre. Pasé intencionalmente por el puesto de don Rafael Ochoa, un anciano vecino que fue compañero de pesca de mi difunto esposo. Rafael había sido investigador de la policía, ahora jubilado, pero sus ojos seguían siendo perspicaces y su voz firme, de esas que inspiran confianza. Fingí seleccionar un poco de cilantro y bajé la voz. Don Rafael, tengo algo que preguntarle, relacionado con su experiencia. Él me miró sorprendido por un instante. Luego asintió y me indicó que lo siguiera a un rincón detrás de su puesto, a la sombra de un viejo almendro. Le conté todo. Fui breve pero precisa. El maniquí en el garaje, el papel con el nombre de Valeria, la nueva cerradura electrónica y las palabras inocentes pero desgarradoras de Emiliano. Hablaba mientras sujetaba con fuerza el manojo de cilantro, como si fuera mi único soporte. Rafael me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo la tranquilidad de su rostro se desvanecía gradualmente. Dejó el cilantro sobre la mesa y me miró directamente a los ojos, con una seriedad que me recordó sus años de servicio. «Conozco el tipo de hombre que es Mauricio», afirmó con voz resuelta. «Siempre sonríen pero esconden una doblez. Tranquilícese, Isabel. No haga nada que lo haga sospechar. Actúe con normalidad. Déjeme investigar. Esta clase de individuos siempre deja rastros». Una tarde de martes, estaba rociando mis orquídeas en el porche, tratando de despejar mi mente. Las gotas caían sobre las hojas, pero mi cabeza seguía tan nublada como aquella noche en el garaje. De repente el teléfono vibró, sobresaltándome. En la pantalla vi el número de doña Mercedes, la madre de Valeria. Su voz sonaba alterada, casi implorante. «Isabel, estoy fuera de casa. Debo viajar fuera del pueblo. Mi prima acaba de ser hospitalizada. Mauricio está en una cena de negocios y se llevó a Valeria. Seguro que regresan tarde». Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. «Emiliano está durmiendo. No quisiera despertarlo. ¿Podría venir a cuidarlo un par de horas? Vuelvo tan pronto como me sea posible». Mi corazón dio un salto. Era mi oportunidad, una ocasión única para entrar a esa casa y encontrar alguna prueba. Cualquier cosa que pudiera justificar las dudas que me consumían. Intenté sonar serena. «Claro, Mercedes. Voy de camino». Pero por dentro me sentía como un soldado antes de la batalla, ansiosa y temerosa. Me puse un abrigo, tomé las llaves del coche y 10 minutos después estaba frente a la casa de Valeria. Doña Mercedes me estaba esperando con una bolsa en la mano. Su rostro, lleno de preocupación, me agradeció efusivamente antes de subir a su vehículo y desaparecer en la luz dorada del atardecer. La casa, inmensa, quedó sumida en un silencio inquietante, apenas interrumpido por el susurro del viento entre los árboles. Entré despacio, con pasos cautelosos, temiendo que cualquier sonido pudiera despertar algo que debía permanecer en calma. Abrí con cuidado la puerta de la habitación de Emiliano. Él dormía profundamente, con las mejillas sonrosadas y los labios apenas moviéndose, como si tuviera sueños felices. Le acaricié el cabello, sintiendo un nudo en la garganta al recordar todo lo que había visto y lo que me había contado sobre su madre. «Descansa, mi angelito», susurré, y cerré la puerta con sumo cuidado, como si temiera romper el silencio que envolvía el ambiente. Tomé una respiración profunda, tratando de serenarme. Era el momento de actuar. Me dirigí sin dudar al despacho de Mauricio, al final del pasillo, un lugar al que rara vez me permitían acceder. La habitación estaba organizada de forma casi impersonal, como si perteneciera más a una oficina distante que a un hogar. El escritorio de roble relucía sin rastro de polvo.
En las paredes colgaban diplomas y certificados que exaltaban a Mauricio como un contratista modelo, un hombre exitoso. Pero ahora, al mirarlos, solo veía falsedad. Esos documentos no reflejaban su verdadera naturaleza. Empecé a revisar todo con cuidado, pero con rapidez. Los cajones del archivador estaban llenos de contratos de construcción, planos técnicos y documentos de negocios que no lograba comprender completamente. Cada vez que abría un cajón, mi corazón latía con más fuerza, sintiendo que caminaba en un terreno inestable. Me acerqué al escritorio con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera que explicara mi malestar. El primer cajón contenía bolígrafos, clips y otros artículos de oficina inofensivos. El segundo, libros de contabilidad, con números densos que no tenía tiempo de analizar, pero el último cajón, el de la parte inferior derecha, estaba cerrado con llave. Mi corazón palpitaba con desesperación. Miré a mi alrededor buscando algo para abrirlo. Pasé la mano por el portalápices del escritorio y al fondo, mis dedos tocaron un objeto metálico y frío. Una pequeña llave brillante, como si hubiera sido escondida a propósito. Con manos temblorosas, la introduje en la cerradura y cada segundo se sintió eterno. Un pequeño chasquido rompió el silencio opresivo. El cajón se abrió y dentro solo había una carpeta dentro de una cubierta plástica azul. La saqué con las manos temblando tanto que estuve a punto de dejarla caer. La primera línea me impactó como un golpe. Póliza de seguro de vida. Valeria Rivera Domínguez. Fecha de inicio. Hacía solo 2 semanas. La suma asegurada era astronómica. Una cifra que me produjo mareo, incrédula. Y lo más crucial, el único beneficiario era Mauricio Rivera. Pasé las páginas hasta el final, con el corazón latiendo con fuerza. La firma de Valeria estaba allí, pero no era la letra suave y redondeada que siempre veía en las tarjetas de cumpleaños que me escribía. Esta firma era vacilante y uniforme, como si hubiera sido escrita bajo coacción, o peor aún, falsificada. Sentí que me quedaba sin aliento, como si el aire de la habitación se hubiera agotado. Mauricio había contratado un seguro de vida a nombre de Valeria, y estaba segura de que ella no lo sabía. Y esa suma era suficiente para saldar una gran deuda o comenzar una vida nueva. Ese pensamiento me heló la sangre. Saqué mi teléfono, tratando de que mis manos no temblaran mientras fotografiaba cada página del contrato, cada línea, cada número. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, reflejando el miedo y la furia que me consumían. Apenas guardé el teléfono en el bolsillo, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura principal. Un sonido tan agudo que me pareció una advertencia. Mi corazón se detuvo de desesperación. Volví a meter la carpeta en el cajón, lo cerré con llave y lancé la pequeña llave al portalápices, en el mismo lugar donde la había encontrado. Corrí fuera del despacho y cerré la puerta justo cuando doña Mercedes entraba a la casa. Ella sonrió visiblemente aliviada. Por suerte solo fue un esguince. Ya puedo volver. Muchísimas gracias, Isabel. Su voz era tranquila, como si nada hubiera pasado. No tenía idea de lo que acababa de hacer, ni de que en el bolsillo de mi abrigo llevaba un teléfono con un secreto capaz de cambiarlo todo. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la voz normal. No es nada, Mercedes. Cuídese mucho. La saludé y me dirigí a mi coche. Al sentarme en el asiento del conductor, apreté el volante con fuerza. Sentía el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta como si estuviera al rojo vivo, como una bomba de tiempo. Sabía que acababa de encontrar una pieza crucial del rompecabezas. Apenas llegué a casa, me desplomé en la silla. El corazón me latía descontroladamente, mientras intentaba descifrar cómo confirmar mis sospechas. Decidí enviarle un mensaje a Valeria, intentando que pareciera lo más inocente posible, como una pregunta casual de una madre mayor. Valeria, últimamente mis amigas me insisten en que contrate un seguro de salud. Quería preguntarte si tú has comprado alguno recientemente para que me sirva de referencia. Escribí cada palabra, con las manos temblando, sintiendo que cada letra era como una punzada. Sabía que si Valeria había firmado ese contrato, me lo diría de inmediato, pero si no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, entonces todas mis sospechas serían ciertas. Unos 10 minutos después, el teléfono vibró. Lo tomé con fuerza. Mi corazón me golpeaba el pecho. El mensaje de Valeria apareció en la pantalla. No, mamá, ¿cómo crees? Si apenas tenemos dinero. Mauricio está justo de capital por el negocio. Yo estoy tratando de ahorrar. ¿Por qué lo preguntas, mamá? Leí y releí el mensaje.
Cada palabra me resonaba en la cabeza como un martillo. Valeria no tenía idea de ese contrato de seguro. La firma temblorosa y torcida en el documento era falsa o había sido forzada. Sentí que el aire me faltaba, como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera esfumado. Mauricio había contratado un seguro de vida a nombre de mi hija por una suma enorme y ella no lo sabía. ¿Qué estaba planeando? Ese pensamiento me heló por dentro, como si una mano gélida me oprimiera el corazón. Me quedé allí, en la oscuridad, con la sensación de que el mundo giraba sin control. La imagen del maniquí en el garaje, el papel con la frase Valeria R. y la mirada fugazmente nerviosa de Mauricio cuando lo arrugó. Todo apareció nítido en mi mente. Recordé las palabras de Emiliano, la voz inocente del niño cuando dijo que su papá agarraba a mamá del brazo y le enseñaba a portarse bien. Recordé las llamadas interrumpidas, la voz temblorosa de Valeria y los moretones en su muñeca. Todas esas piezas antes dispersas ahora formaban una imagen aterradora. Mauricio no era solo un marido controlador. Estaba tramando algo horrible y Valeria, mi hija, era el centro de todo. A la mañana siguiente, me reuní con el señor Rafael en una vieja cafetería de la esquina, el mismo lugar donde mi esposo y él solían tomar café después de pescar. El local era pequeño, con olor a café recién tostado, pero el ambiente se sentía más pesado que nunca. Me senté con las manos temblorosas y puse el teléfono sobre la mesa. «Señor Rafael, encontré esto», dije en voz tan baja que casi fue un susurro. Abrí las fotos del contrato del seguro. Cada página se veía nítida en la pantalla. El señor Rafael tomó el teléfono, entrecerrando los ojos, con la mirada cansada de un ex investigador, revisando cada línea. Murmuró con voz grave: «Esa firma, sin duda, es falsa o fue forzada. No tiene nada de natural». Le conté el mensaje de Valeria, que la chica no sabía nada sobre ese contrato. Rafael asintió sin sorpresa, como si lo hubiera sospechado desde hacía tiempo. «No se equivoca, Isabel», dijo con una mirada penetrante. «He estado siguiendo a ese tipo estos últimos días». Sacó su propio teléfono y reprodujo un video. La imagen temblaba y era borrosa, grabada claramente desde lejos, pero reconocí de inmediato a Mauricio. Estaba en un callejón oscuro y dos hombres corpulentos con chaquetas negras lo tenían acorralado. Uno de ellos dijo con voz amenazante: «Te doy solo una semana más, Rivera. Capital e intereses. Si no pagas todo, no te sorprendas cuando tu bonita obra se convierta en cenizas». Mauricio solo pudo asentir una y otra vez, con el rostro pálido y la mirada llena de pánico. Rafael finalizó la reproducción del video y me miró directamente a los ojos. «¿Le debe dinero a la mafia?» «Una suma considerable». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Observé la pantalla de mi teléfono, donde aún se veía el contrato de seguro con la cifra exorbitante y la firma falsificada de Valeria. Luego, miré el teléfono de Rafael, donde Mauricio se estremecía ante aquellos matones. Todas las piezas encajaron como un siniestro rompecabezas que por fin se revelaba. El seguro de vida gigantesco, la deuda a punto de vencer, la farsa del maniquí en el garaje con la inscripción Valeria a modo de advertencia. Susurré con la voz temblorosa de horror e indignación. Necesita efectivo con urgencia y pretende saldar su deuda con la vida de mi hija. 2 días después de encontrar el contrato en el escritorio de Mauricio, el teléfono sonó a altas horas de la noche. En la pantalla vi el número de Rafael y su voz sonaba mucho más grave de lo habitual. «Señora Isabel, ¿está en casa?» «Voy para allá. ¿Hay alguna novedad?» Mi corazón se aceleró, presintiendo que lo que iba a decirme cambiaría todo. Solo pude responder: «Estoy en casa, Rafael. Venga rápido». A los pocos minutos, él estaba en mi puerta con una computadora portátil antigua en la mano y el rostro tenso, la mirada aguda de un exinvestigador, ahora llena de resolución. No se sentó ni me saludó como era su costumbre, fue directo al asunto. ¿Recuerda a Beatriz, la exsecretaria que trabajaba en la empresa de Mauricio? La joven que solía ir a su casa a entregarle documentos. Asentí sintiendo un escalofrío. «Claro que sí», dije con voz áspera. «Una chica agradable, muy vivaz». «Qué lástima. Oí que tuvo un accidente en la obra hace medio año». Recordaba bien a Beatriz, la joven de sonrisa radiante, siempre atenta, cuando llevaba papeles a la casa de Valeria. Su muerte me había entristecido durante una semana entera, pensando que había sido un simple infortunio. Pero la mirada de Rafael me hizo temblar. Negó con la cabeza y dijo con voz profunda: «No fue un accidente». Encendió la laptop, abrió un archivo de video y me explicó:
Le pedí a un antiguo colega que sigue en el cuerpo de investigación que revisara el caso. Lo archivaron demasiado rápido, sin indagar a fondo. Me resultó sospechoso. Así que busqué cámaras de seguridad en los alrededores de la obra. Señaló la pantalla, que mostraba una imagen en blanco y negro, con mucho ruido y mala calidad. Tuve que entrecerrar los ojos para distinguir algo. Este es el video de una cámara de una casa frente a la entrada lateral de la construcción. La policía lo descartó porque solo captaba un ángulo limitado y la imagen es borrosa. El video comenzó a reproducirse. La marca de tiempo en la esquina indicaba que era el mediodía, cerca de la 13:00. Contuve la respiración con los ojos fijos en la pantalla. En el minuto 13:05, una figura se coló por la puerta lateral. Aunque borrosa, reconocí la silueta de inmediato. Era Mauricio. Miró a ambos lados, como temiendo ser descubierto, y luego desapareció rápidamente al interior. Sentí que mi corazón latía con más fuerza, a punto de estallar. Solo 7 minutos después, a las 13:12, apareció Beatriz. Entró directamente a la obra con un rostro preocupado y un pequeño bolso en la mano. Rafael y yo nos quedamos sentados, conteniendo el aliento, atentos a cada segundo. El tiempo en la pantalla avanzaba tan lento que me desesperaba. 10 minutos, 20 minutos, no sucedía nada. Luego, en el minuto 13:45, Mauricio reapareció, saliendo de la oscuridad de la obra. Esta vez estaba solo. Caminó rápido, con la cabeza baja, y por un instante miró hacia la cámara. Su rostro cruzó la pantalla, angustiado, tenso, los ojos nerviosos como un animal acorralado. Luego desapareció del plano. El señor Rafael detuvo el video. Su voz bajó casi a un susurro. Beatriz nunca volvió a salir de allí. Al final del día, la encontraron bajo una pila de andamios derrumbados. La policía concluyó que fue un accidente laboral. Dijeron que ella había entrado por su cuenta a la obra, un lugar que no era para personal de oficina. Me hundí en la silla. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si mi sangre se hubiera detenido. Miré a Rafael con la voz quebrada. Beatriz, quizás ella descubrió sus deudas o algo aún más turbio. Él asintió con la mirada fría. Es muy probable. Y él la silenció. Una verdad terrible surgió en mi mente como un relámpago en la noche. El accidente de Beatriz. El montaje del maniquí en el garaje con la frase Valeria R. El contrato de seguro de vida con la firma falsificada. Todo estaba conectado, formando un panorama espeluznante que me rehusaba a creer. Apreté la mano de Rafael con fuerza. Las lágrimas brotaron. Mi voz temblaba. Mi hija Valeria será la siguiente. Él va a hacerlo de nuevo. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. El dolor y la rabia me invadieron. Quise lanzarme a golpear a Mauricio, pero solo pude quedarme sentada, dejando caer mis lágrimas en silencio. Esa misma noche, después de ver el video de Beatriz, Rafael me acompañó a la comisaría. No entramos por la puerta principal. Me guió por un acceso lateral donde nos esperaba el inspector Santiago, un antiguo discípulo suyo. Santiago era un hombre de mediana edad, de mirada penetrante pero voz tranquila, lo que me brindó algo de consuelo en medio de la tempestad emocional. Nos sentamos en una habitación pequeña con una luz fluorescente que parpadeaba en el techo, y comencé a relatarlo todo. Le entregué a Santiago mi teléfono con las fotos del contrato de seguro de vida y la firma falsificada de Valeria. Le conté sobre el video que Rafael me había mostrado, la escena de Mauricio temblando frente a los matones. Y por último, mencioné el video de Beatriz, la joven secretaria que perdió la vida en un supuesto accidente que ahora sabía que no lo era. Santiago examinó cada prueba, y su rostro se tornó cada vez más serio. Rafael dijo con firmeza, él ya orquestó un accidente para encubrir un asesinato. Ahora tiene en su poder el contrato de seguro de su esposa. Está ahogado en deudas. ¿Va a repetirlo? Apreté mis manos, tratando de contener el temblor en mi voz. Creo que planea actuar en el garaje. Cambió la cerradura. ¿Y lo del maniquí? No fue una broma, fue un ensayo. Santiago asintió, y una determinación se encendió en sus ojos. Debemos atraparlo en el acto, dijo. No tenemos pruebas suficientes para detenerlo ahora mismo, pero si actúa, tendremos lo necesario para llevarlo ante la justicia. El plan se trazó rápidamente. Esa misma noche, un equipo de técnicos se dirigió secretamente a la casa de Valeria. Instalaron una minúscula cámara oculta dentro de la vieja lámpara del garaje y colocaron un micrófono de grabación discretamente escondido en una caja de herramientas.
Agentes de incógnito fueron apostados en las casas vecinas, listos para intervenir en cuanto recibieran la señal. Santiago me miró con voz grave pero serena. «Doña Isabel, sé que está muy angustiada, pero debe volver a su casa y actuar con normalidad. Si Mauricio sospecha algo, cambiará sus planes». Asentí, aunque por dentro solo quería correr a abrazar a Valeria y sacarla de esa casa peligrosa. Pero sabía que Santiago tenía razón. Debía ser paciente, aunque cada segundo que pasaba era una tortura. La noche siguiente, estaba sentada en la comisaría, en una pequeña sala de monitoreo. Santiago estaba a mi lado, con el radio en la mano, listo para dar la orden. Su mensaje llegó justo cuando sostenía una taza de café ya frío. «Todo está preparado. Manténgase tranquila». Pero ¿cómo podía estar tranquila? Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era una súplica por Valeria. En la pantalla vi a Mauricio bajar a la cocina, cortar la electricidad en una sección y luego restaurarla. Lo hizo con total calma, como una tarea cotidiana. Luego subió las escaleras y oí su voz, suave pero con doble intención. «Amor, baja al garaje a ayudarme un momento. Parece que la luz de esta parte está fallando. Necesito que me sostengas la linterna mientras reviso la caja de fusibles». Valeria, ajena a todo y sin sospechar, lo siguió hasta el garaje. A través de la cámara, vi que llevaba un suéter ancho y una linterna pequeña. Mauricio le indicó que se colocara junto a un pequeño charco de agua filtrada en el suelo de cemento. «Quédate aquí y alumbra para mí», dijo con una voz tan melosa que me heló la sangre. Luego, caminó hacia un interruptor de alta tensión. Uno que yo sabía que había instalado recientemente, diseñado para maquinaria industrial. Dijo con tono despreocupado: «Voy a encender esto a ver si es por aquí». Vi cómo su mano se elevaba lentamente, a punto de tocar el interruptor. Mi corazón se detuvo. El charco bajo los pies de Valeria, el interruptor de alta tensión y la mirada fría de Mauricio formaban una pesadilla ante mis ojos. En ese instante, Santiago ordenó por el radio con voz cortante: «¡Actúen!». La puerta del garaje se abrió de golpe. La madera crujió como un trueno. Agentes vestidos de civil irrumpieron por todos lados con linternas, apuntando directamente al rostro de Mauricio. «¡Policía! ¡Suelte el interruptor!». «Está arrestado», gritó Santiago. Mauricio se quedó paralizado, pálido como el papel. Empezó a forcejear gritando: «¿Qué hacen?». «Solo estoy arreglando la electricidad». Pero su voz temblaba. Sus ojos delataban el pánico, como un animal acorralado. Valeria se quedó inmóvil. La linterna se le cayó de la mano y rodó por el suelo de cemento. Miró el charco a sus pies, luego el interruptor, y finalmente su mirada se fijó en el rostro aterrorizado de Mauricio. Vi cómo la horrible verdad se abría paso en sus ojos, como un velo que se desgarra de golpe. Cuando un agente esposó a Mauricio, Valeria cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Su llanto desgarró la noche. No era un llanto común, sino el de la traición, del dolor más profundo al descubrir que la persona amada en quien confiaba había tramado su muerte. La audiencia se celebró en una mañana de otoño y el ambiente en la sala era tan opresivo como el cielo gris exterior. Me senté en la primera fila junto a Valeria y don Rafael, quien me había acompañado en cada etapa de este proceso. Valeria me sostenía la mano con fuerza. La tenía helada, pero su mirada se mantenía firme, aunque podía ver el profundo dolor en sus ojos. Al otro lado de la sala, doña Mercedes, la madre de Mauricio, estaba sentada sola. Su rostro envejecido, marcado por la tristeza y la vergüenza. De vez en cuando se llevaba un pañuelo a los ojos, pero no se atrevía a mirarnos. No la culpaba. Ninguna madre desea creer que el hijo que trajo al mundo pueda convertirse en alguien así. Mauricio fue escoltado a la sala con el uniforme gris de los reclusos, demacrado y pálido. Ya no era el hombre elegante y encantador de antes, el que solía llamarme mamá con una sonrisa dulce y me traía cestas de frutas a casa. Ahora solo bajaba la cabeza con la mirada vacía, como una sombra débil y patética. Lo miré y no sentí ninguna lástima, solo rabia y dolor por lo que le había hecho a mi hija. El juicio avanzó rápidamente porque las pruebas eran demasiado contundentes para refutarlas. El fiscal comenzó presentando el video de la cámara de seguridad del garaje. La sala entera quedó en silencio cuando la pantalla mostró a Mauricio guiando a Valeria hacia un pequeño charco de agua en el piso de cemento y luego extendiendo lentamente la mano hacia el interruptor de alta tensión. Escuché un suspiro ahogado entre los presentes y la mano de Valeria apretó la mía con fuerza,
como si estuviera reviviendo ese instante aterrador. Luego, el fiscal mostró el contrato falso del seguro de vida. Un perito calígrafo se puso de pie y confirmó que la firma de Valeria no era natural, que había indicios de falsificación o de coacción. Miré a mi hija. Tenía los ojos enrojecidos, pero se mantenía erguida, con la barbilla ligeramente levantada, resuelta a enfrentar la verdad. La tercera prueba fue el video que había obtenido don Rafael, donde se veía a Mauricio siendo amenazado por 2 hombres en un callejón oscuro. El fiscal explicó que su enorme deuda era el principal móvil detrás de su plan, pero la evidencia más impactante fue el caso de Beatriz, la joven secretaria que había muerto en un supuesto accidente en una obra. El fiscal presentó un video captado por una cámara de seguridad de una casa vecina en el que se veía a Mauricio entrando al lugar con Beatriz. Pero solo él salía. Una excompañera de Beatriz, que había trabajado en la empresa de Mauricio, se levantó para testificar. Contó que Beatriz había descubierto que Mauricio estaba desviando fondos y planeaba denunciarlo a sus superiores. Ella me dijo que tenía miedo, declaró la testigo con voz entrecortada. Dijo que Mauricio la había amenazado, que si hablaba lo pagaría caro. La sala quedó en silencio y sentí que mi corazón se encogía. Luego fue el turno de Valeria en el estrado. Temblaba al subir, pero al comenzar a hablar, su voz se volvió firme, como si todo su dolor se hubiera transformado en fortaleza. Viví con miedo durante muchos años, comenzó con un tono claro pero lleno de emoción. Él controlaba todo lo que hacía, a quién veía, con quién hablaba. Me hizo creer que no valía nada, que no merecía ser amada. Contó las veces que sufrió violencia psicológica y física, los moretones que tenía que justificar como caídas, las humillaciones delante de Emiliano. Sentada abajo, las lágrimas me corrían en silencio, con el corazón desgarrado por cada palabra. Esa noche, continuó Valeria con la voz quebrada, me obligó a firmar un documento donde cedía toda la herencia que mi padre me había dejado. Me negué y me golpeó. Dijo que si no obedecía me las vería con él. Pensé que solo me estaba amenazando. Nunca imaginé... Valeria no pudo continuar. Rompió en llanto con los hombros temblando. Ahora entendía todo. Los moretones en sus muñecas, las llamadas cortadas de repente, la forma en que evitaba mi mirada. Todo tenía una razón. Mauricio no solo quería controlar a Valeria, quería quitarle todo, incluso la vida, para pagar por los errores que él mismo había cometido. El abogado de Mauricio intentó defenderlo, alegando que él solo la amenazó para presionarla, que no había pruebas claras de una intención de matar. Pero todos sus argumentos se volvieron inútiles ante las pruebas irrefutables. El fiscal cerró su exposición con una frase contundente. Mauricio Rivera no solo es un estafador, sino también un hombre que intentó arrebatarle la vida a una persona y planeó hacer lo mismo con su propia esposa. Finalmente, el juez se puso de pie. Su voz resonó en la sala. Por los delitos de intento de homicidio premeditado, fraude, falsificación de documentos y por causar directamente la muerte de Beatriz Morales, el acusado, Mauricio Rivera, es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de indulto. El golpe del mazo retumbó, cortante como una sentencia final, poniendo fin a la vida de un monstruo. Mauricio cayó de rodillas, el rostro pálido, la mirada vacía. Al otro lado, doña Mercedes rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. La miré y mi corazón se encogió. Era una madre, y aunque su hijo había hecho cosas terribles, entendí el dolor que debía estar sintiendo. Poco después del juicio, Valeria finalizó el divorcio y obtuvo la custodia total de Emiliano. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos era libre. Aquella noche, mi hija y yo trasladamos las últimas cajas de su antigua casa a la mía. Cuando Valeria abrió una de ellas, encontró un marco con una foto de boda. Ella y Mauricio el día de su casamiento. Su sonrisa brillante como el sol, Valeria la observó un largo rato. Luego la sacó del marco, la rompió en pedazos y la tiró al basurero. Se volvió hacia mí, me abrazó con fuerza y escondió el rostro en mi hombro llorando. «Ya todo terminó, ¿verdad, mamá?», y susurró con la voz entrecortada, pero llena de esperanza. La abracé fuerte, acariciando su cabello con lágrimas en los ojos. «Sí, hija, todo ha terminado. De verdad». Nuestra vida comenzó a estabilizarse. Valeria, después de tanto miedo y dolor, empezó a reencontrarse consigo misma. Cada día la veía con la mirada un poco más viva,
aunque a veces la sorprendía observando en silencio por la ventana, recordando lo pasado. Para ayudarla a distraerse y tener trabajo, usé mis pocos ahorros para abrir una pequeña tienda de artesanías junto a casa. Vendíamos tejidos de lana, cuadros de acuarela y cerámica hechos por nosotras. Cada día nos sentábamos juntas a tejer bufandas, mezclar colores o modelar pequeños cuencos de barro. Ese trabajo no solo nos daba sustento, sino también una forma de sanar, puntada a puntada, trazo a trazo. La risa cristalina de Emiliano volvió a llenar la casa como una melodía que disipaba las sombras del pasado. El niño corría, pintaba y contaba historias inocentes sobre su jardín de infancia. Cada vez que lo miraba, veía en él a la Valeria de antes, con su sonrisa radiante y sus ojos brillantes como el sol. Una tarde soleada, mientras le enseñaba a Valeria cómo mezclar acuarelas para pintar un clavel, la puerta del taller se abrió con un chirrido. Levanté la vista y vi a doña Mercedes de pie allí, tímida, sosteniendo una pequeña canasta de naranjas. Se veía mucho más delgada que la última vez que la vi en el juicio. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro surcado de arrugas, de dolor. Valeria y yo nos miramos sin decir palabra, pero noté cómo ella se quedó quieta con el pincel en la mano. Una gota de pintura roja cayó sobre el papel, formando una línea larga. Doña Mercedes entró. Su voz temblaba. «Isabel, Valeria, lo siento. He dado a luz y criado a un demonio. Viví con él sin saberlo. Soy culpable», rompió a llorar, abrazando la canasta de naranjas como si fuera lo único que la mantenía en pie. «No me atrevo a pedirles que lo perdonen», dijo entre sollozos. «Solo quiero que me dejen ver de vez en cuando a Emiliano. Es la única sangre que me queda». Sus palabras fueron como una cuchillada, no por ira, sino porque entendí el dolor de una madre. La miré y me vi reflejada en sus ojos, los de una mujer capaz de todo por su hijo, pero impotente ante sus errores. Valeria se levantó, dejó el pincel y sin decir nada, caminó hacia ella para abrazarla. La abrazó con fuerza, como queriendo decirle que todo había quedado atrás, que en su corazón ya no había lugar para el odio. Me acerqué y tomé las manos huesudas y frías de doña Mercedes. «Usted no tiene la culpa, Mercedes», le dije con voz entrecortada. «Todas somos madres. Ninguna quiere que su hijo se convierta en eso. Entiendo su dolor». En ese instante, las tres nos abrazamos y lloramos. Nuestras lágrimas no solo eran de tristeza, sino también de liberación, una forma de lavar el rencor y la amargura. Justo entonces, Emiliano salió corriendo desde dentro de la casa, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera. Al ver a doña Mercedes gritó «¡Abuela!» y se lanzó a abrazarla, contándole entusiasmado sobre el dibujo de un elefante que había hecho en la escuela. Emiliano tomó la mano de su abuela y luego la mía, acercándonos, como si quisiera unir los lazos que habían sido rotos. Lo miré, vi su sonrisa inocente y sentí que el corazón se me derretía. En los ojos claros de Emiliano vi esperanza, vi futuro, vi una oportunidad para que todas volviéramos a empezar. Desde ese día, doña Mercedes se convirtió en una visitante asidua del taller. A veces traía frutas, otras simplemente se sentaba con nosotras, ayudaba a empacar los pedidos o cuidaba de Emiliano para que Valeria pudiera pintar. De vez en cuando, Valeria cocinaba los platos que sabía que a ella le gustaban, como las costillas con salsa de miel que solía preparar para toda la familia, y la invitaba a quedarse a cenar. La observaba y escuchaba cómo Valeria seguía llamándola mamá con voz suave, y comprendí que la relación entre ellas había evolucionado. Ya no era la de suegra y nuera, sino la de dos mujeres que se apoyaban mutuamente para sanar sus heridas. Una noche, me senté junto a la ventana, mirando a Valeria reír y conversar alegremente con doña Mercedes en la tienda, mientras Emiliano corría por el patio persiguiendo una pequeña mariposa. Afuera, el sol brillaba dorado, cálido y claro, como si la oscuridad nunca hubiera existido. Sostenía la bufanda de lana que había empezado a tejer para Emiliano hacía meses, y las agujas se deslizaban lentamente entre los hilos. Pensé en los días de horror que habíamos vivido, en las veces que creí que perdería a Valeria, en las noches sin dormir, llenas de miedo. Pero ahora, al mirar a mi hija y a mi nieto, supe que lo habíamos superado. La tormenta realmente había pasado, y el amanecer había llegado trayendo luz y esperanza. Al reflexionar sobre todo lo vivido, comprendí que la vida no solo nos enseña sobre la pérdida, sino también sobre la fuerza del amor y la resiliencia.
Hay dolores que parecen destruirnos, pero son precisamente ellos los que nos despiertan, los que nos obligan a levantarnos más fuertes que nunca. Entendí que ser madre no solo significa dar a luz a un hijo, sino también tener el valor de enfrentar la oscuridad para protegerlo de lo más cruel. La verdad puede ocultarse, la justicia puede tardar, pero mientras el corazón se mantenga firme en lo correcto, la luz nunca se apaga. Quiero que todos comprendan que callar ante la violencia es ser cómplice del mal. Solo cuando nos atrevemos a hablar y actuar, podemos salvar a quienes amamos y a nosotros mismos. Y por encima de todo, por más cruel que sea la vida, la bondad siempre será lo único que puede salvarnos. La historia que acaban de escuchar ha modificado nombres y ubicaciones para resguardar la identidad de las personas involucradas. No la compartimos para emitir juicios, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más apreciadas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este instante.